Muy buenas noches, estamos a 23 de noviembre del año 2023, son las 9:52 de la noche y vamos a leer de aquí a Carl Ernest Adolfo Andersen. Andersen, el autor de las partidas más espectaculares de la historia, como la Inmortal y la Siempre Viva. Vamos a leer un poco de su historia del siglo XIX, ¿no? Esto después lo podré colocar en la descripción de este video, este pequeño resumen que vamos a leer acá. Y la propiedad intelectual, siempre hay que decirlo, de Che 24 en español, por Hugo Rangel Borges en Facebook. Vamos a leerlo. Leyendas del ajedrez. Carl Ernest, como me gusta ese nombre, Ernest, Adolf Andersen, nació un 6 de julio del año 1818 y muere el 13 de marzo de 1879. Vamos a las matemáticas. Si nosotros restamos a 79, le restamos 18, quedamos en 71. Murió a los 61 años. Carl Ernest Adolfo Andersen nació el 6 de julio del año 1818 y muere el 13 de marzo de 1879. Fue un ajedrecista alemán, uno de los más destacados maestros del ajedrez romántico del siglo XIX. Recordemos que el ajedrez romántico era el ajedrez del peón rey, de los sacrificios, del gambito de rey, del gambito danés, de la escocesa y del ataque más lanche. Bueno, ese era el ajedrez romántico de las combinaciones. El mejor exponente del ajedrez romántico fue sin duda alguna Paul Morphy, el genio americano. Pero bueno, Andersen dejó huella, recordándose de que en el siglo XIX la escuela de ajedrez más fuerte de la época en el mundo era precisamente la de Alemania, la alemana. Uno de los más destacados maestros del ajedrez romántico del siglo XIX. Su carrera se desarrolló antes de la aparición de los campeonatos del mundo, pese a lo cual fue considerado el mejor jugador del planeta. Apareció antes de los llamados campeonatos del mundo, pero fue considerado el mejor jugador del planeta para ese entonces. Destacó por su juego agresivo y combinativo, sin lugar a dudas. Sus dos grandes creaciones son dos partidas conocidas como La Inmortal y La Siempre Viva. Veamos un poco más de la vida de este señor. Se graduó del Gimnasio Público de Breslau, debe ser en Alemania, del Gimnasio Público de Breslau, y luego asistió a la universidad donde estudió matemática y filosofía. Después de graduarse en 1847, trabajó como instructor y profesor de matemática. Trabajó como instructor y profesor de matemática. A ver, si él nació en 1818, era como treintañero, ¿no? Casi treintañero, 29, 30 años, cuando era instructor y profesor de matemática. Su carrera fue enseñar matemática y su pasatiempo y gran pasión fue jugar ajedrez, gracias a Dios. Vamos con su carrera ajedrecística. Arranca aquí Torneo de Londres 1851, donde se enfrenta a Howard Stoughton, principal organizador del evento. Se ofreció a pagarle los gastos del viaje en caso de que no obtuviera ningún premio.
Ante esta generosa oferta, Andersen decidió asistir al torneo de Londres. Venció fácilmente a todos los de la época. A Lionel Kieseriski, me acuerdo, Kieseriski, sí. A Joseph Essen, al propio Stoughton, lo derrotó. Y a Marmaduke Bidville ganando el torneo. También es recordado por dos célebres partidas amistosas en las que venció mediante combinaciones que involucraron grandes sacrificios de piezas, entre ellos Kieseriski, ¿no? Parece que la siempre vive la inmortal como que salió de Londres, ¿no? Del año 51, por lo que veo. Por eso que me sonaba Kieseriski. En la primera llamada, la inmortal, conduciendo las piezas blancas contra Lionel Kieseriski en Londres, ahí está, fue en 1851, historia del ajedrez, sacrificó un alfil, a dos torres y finalmente la dama para dar mate. En la segunda partida, llevada a cabo en Berlín, Alemania, en 1852, con las blancas ante Jean Dufresne, allá en Dufresne, el sacrificio de piezas fue más modesto, pero más elegante. Fue bautizada como la siempre viva por Stein. En los años siguientes fue considerado por muchos como el más importante jugador del mundo, hasta que en 1858 fue derrotado categóricamente por una fuerza superior, un hombre superdotado para el ajedrez y que jamás había jugado torneos en Europa. Fue derrotado por el genio norteamericano Paul Morphy en 1858 en un match celebrado en París con 7 derrotas, 2 ganadas y 2 tablas para Andersen. A ver, en Londres, 1862, 3 años después de ser derrotado por Morphy, Andersen ganó el Super Torneo de Londres en 1862. En 1866 jugó y perdió un cerrado match contra Wilhelm Stein. Ya estaba brillando Stein, ¿ves? Hasta que se enfrentó a Suketori y se proclamó el primer campeón del mundo de ajedrez. Pero bueno, en el 66 jugó y perdió un cerrado match contra Wilhelm Stein por 6 partidas ganadas y 8 perdidas. Algunos escritores modernos dicen que después de este match, Steiny era el campeón mundial, pero los mismos jugadores no hicieron tal reclamo ni tampoco otra persona de la época. Más tarde, Andersen perdería un segundo match contra el mismo Steiny. Eso sucedió en Baden-Baden en 1870. El logro más grande de Andersen llegó casi al final de su vida, cuando ganó el Super Torneo de Baden-Baden en 1870, el torneo más intenso que se haya jugado jamás para la época. Terminó primero por encima de su viejo rival Steiny, así como también de los grandes jugadores Newman y Blackburn. En Leipzig, en Alemania, en 1877, quedó en segundo lugar, siendo su última gran actuación. Tenía solo 59 años y murió solamente 2 años después. El gran Adolfo Andersen. Un excelente artículo, prácticamente de uno de los más grandes jugadores de la historia. De la historia, sí. Ajá. Ok. ¿Qué podemos decir de Andersen? ¿Qué podemos decir al respecto?
No tenemos que hacer el video tan largo como el anterior, ¿no? Vamos a tratar de finiquitar esto. Adolfo Andersen, Carl Ernest Adolfo Andersen, fue el mejor jugador del siglo XIX hasta que apareció en 1858 el superdotado, el supergenio jugador Pablo Morphy, que lo derrotó en un match. En un match, pero categóricamente, pero creo que fue aplastante, ¿no? Si yo lo busco aquí, vamos a buscarlo. Fíjense, perdió 7 partidas. Le ganó 7 partidas Morphy. Solamente ganó 2 Andersen. Y solamente hizo 2 tablas. O sea que fue un arrase impresionante lo que le hizo el genio americano al, al gran alemán Adolfo Andersen. Pero se mantuvo por muchas décadas, por mucho tiempo, como el mejor del mundo. Lo que pasa es que Morphy no había jugado torneos en Europa. Simplemente se mantenía en Nueva Orleans, lo que yo recuerdo. Lo que yo critico es que si Stoughton se enfrentó a Andersen, invitó a Andersen con todos los gastos pagos, ¿por qué no tuvo la valentía de enfrentarse al genio americano? Ah, como venía a derrotar a Anderson, entonces no, ¿por qué? Porque el viejo Stoughton inglés no invitó a Paul Morphy a mantener su carrera ajedrecística y jugar en Londres? Hay tantas injusticias en la historia que nosotros vemos que, bueno, ya lo que pasó, pasó, pues ya eso quedó así. Y me llama poderosamente la atención, fíjense de que muchas personas equivocadamente dicen que por la edad, por tener mayor de 50 años, ya son personas que en verdad no pueden jugar un ajedrez de alto nivel. Fíjense cómo la historia rebate eso, como torneos ganados por Steiny, como torneos ganados por Lasker. Y miren el torneo que ganó en Baden-Baden, allá en Alemania, en Adolfo Andersen teniendo 59 años. Por encima incluso de su viejo rival Wilhelm Stein. ¿Se dan cuenta? Yo me he encontrado gente en verdad ignorante que me ha discriminado a mí cuando yo tenía mis 20 y pico, mis 30 y pico de años, no, porque ya está muy viejo y el ajedrez para jóvenes. Ignorantes que acaban con el ajedrez en verdad. Entonces dicen que los que estamos maduros servimos solamente para desarrollar a los jovencitos. Pero como los jovencitos no estudian ni tienen la pasión que tuvimos nosotros los maduros, los jovencitos no llegan a madurar lo suficiente y se quedan, ¿qué? Se quedan pasmados. Y se repite el ciclo y en verdad llega gente, en verdad falta de conocimiento, gente mediocre, gente fracasada, gente que no sirve para la dirigencia, a desestimar a esas personas que en verdad aún tienen la potencia, la energía y el nivel como para mantenerse jugando un ajedrez de calidad. Si, como decía José Raúl Capablanca, recuerdo yo en estos estudios que nosotros hacemos acá en el canal, que él decía, ya no tengo la potencia ni la energía que mis años mozos juveniles, pero eso es compensado debidamente, es por la experiencia, por la vasta experiencia que ha tenido toda mi trayectoria ajedrecística. Así lo decía el gran maestro, campeón mundial, el mejor ajedrecista latinoamericano de todos los tiempos,
José Raúl Capablanca. Bueno, estimados amigos, me llama poderosamente la atención poder saber de que tanto la Inmortal como la Siempre Viva se jugaron en el año 1951 en Londres en un torneo de invitación de Stoughton a Andersen. Lamentablemente no lo hizo con el genio americano, le tuvo miedo. Hubo clasismo, hubo discriminación, los europeos no quisieron de que un norteamericano lejos del continente, de otro país lejano, lo fuera a humillar y les fuera a demostrar de que en verdad él era muy superior a todos ellos. Lamentablemente la discriminación existe, lamentablemente el egoísmo existe, lamentablemente la envidia existe y eso pasó con Murphy en verdad. Pero aquí lo importante no es, bueno, estoy criticando a Stoughton fuertemente. Debió haber invitado al genio americano a jugar esos torneos en Europa, tanto él, pero jugó puros matches. Hubiera jugado torneo al de Londres, hubiera jugado en Alemania. Paul Murphy era el mejor jugador del siglo XIX, sin lugar a dudas. Del mejor jugador del siglo XIX. Pero bueno, el que quedó activo y después de la muerte de Adolfo Andersen fue precisamente Wilhelm Steiner, que se decretó campeón una vez que derrotó al austríaco Suketor. Suketor, una vez perdiendo con Wilhelm Steiner, no fue el mismo jugador, se desmoronó psicológicamente, nunca fue el mismo y se fue apagando esa luz hasta que desapareció por completo. Bueno, esta fue la vida y obra de Carl Ernest Adolfo Andersen, un jugador combinativo, táctico, autor de las partidas más hermosas y bellas de la historia en Londres 1951, tanto la Inmortal como la Siempre Viva. Y bueno, hay que recordar de que por mucho tiempo, antes que apareciera Morphe y luego posteriormente Steinitz, fue considerado el mejor jugador del siglo XIX, el mejor jugador de la época, si pudiéramos decir. Recordando una vez más de que en esos tiempos del siglo XIX, donde más imperaba el ajedrez, donde había más nivel en ajedrez, era precisamente en Alemania. Alemania era potencia en cuanto al ajedrez en el siglo XIX. Londres también fue una plaza, pero no tan fuerte como la alemana. Si en verdad te gustó el video, que yo te voy a dejar lo que yo leí en la descripción de este mismo trabajo, por favor te pido que me regales un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, por favor ayúdame. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea, estimado. Yo respondo todos los comentarios. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre, como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 23 de noviembre del año 2023 y son las 10:11 de la noche. Que Dios los bendiga a todos, arriba Hispanoamérica. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.